1 de cada 10 argentinos padece diabetes y el 45% no lo sabe. Y bueno, la semana que viene, el 14 de noviembre, es el día de la lucha contra la diabetes, así que aprovechamos estos días desde hoy y hasta el próximo martes para, bueno, tratar de entender un poco de qué se trata esta enfermedad y además tener en cuenta que podemos prevenirla con buenos hábitos seguramente, pero además haciendo los controles pertinentes. Y para analizarlo, claro, ya recibimos a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy ¿Bien? bien. Sí, justamente adelantándose unos días a este Día Mundial de la Diabetes, dos especialistas de la Sociedad Argentina de Diabetes hicieron una rueda de prensa justamente para recordar lo principal sobre este gran problema de salud pública, tan grande que hace unos años alguien lo definió como un tsunami, porque como está muy atado a la obesidad y la obesidad crece, crece y crece, también se multiplican los casos de diabetes. Sabemos que hay dos tipos de diabetes. Sí. Una en la cual el páncreas no produce insulina. Eso, la diabetes insulino dependiente, que generalmente se manifiesta ya en la niñez o en la adolescencia, puede haber casos más adelante, son alrededor del 5% de los pacientes. El grueso de los pacientes, entre el 90 y el 95%, tienen diabetes tipo 2, que es esta justamente que está vinculada al modo de vida, al sedentarismo, a la obesidad, porque la grasa que no se puede depositar en los lugares asignados en el organismo para que se acumule la grasa, se depositan, por ejemplo, en el hígado, en el páncreas, y esto impide su correcto funcionamiento y además el exceso de calorías hace que muchas veces esa insulina que produce el páncreas y que ayuda a entrar el azúcar en las células no sea efectiva. Nora, tenemos algunas placas para bueno, tratar de entender un poquito más sobre la diabetes. ¿Cómo sé? Claro, ¿cuáles son los síntomas? No siempre vamos al médico y nos tomamos la glucemia o nos piden un análisis de sangre donde se mide la glucemia. Entonces, ¿cuáles pueden ser los primeros síntomas? Visión borrosa, falta de energía, mucha sed, micción frecuente, levantarse a la noche para ir a hacer pis, pérdida de peso, es raro, pero bueno, justamente uno piensa, es paradójico, pero es porque justamente al no ser efectiva la insulina impide el ingreso de esa energía del azúcar a las células. Claro, y por eso se pierde peso. Se pierde peso. Pero ¿qué pasa? Sigue ese azúcar de los alimentos, de los carbohidratos y de otros alimentos, sigue circulando en las arterias y en los vasos sanguíneos y va dañando el organismo, ¿no? Bien, tenemos otra placa. Exacto, y estas son las complicaciones que aparecen cuando la diabetes no se trata. Por ejemplo, retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en adultos. Sí. Problemas renales. Claro. Muchas veces llevan incluso al trasplante renal o a necesitar diálisis. ACV. Aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de tener una ACV. Así es. Cuando uno tiene diabetes no controlada. Enfermedad cardiovascular y también la neuropatía diabética, que son daños en los nervios, muchas veces de las extremidades, en particular el cuadro del pie diabético, que hace que se pierda sensibilidad y muchas veces pueden llevar incluso a la amputación. Nora, supongo que los tratamientos son costosos, digo, pero también es cierto que hoy tenemos un sistema de salud público que los cubre. Sí, por ahora sí. Bueno, aquí teníamos también quiénes son los que tienen más riesgo, ¿no? Cuando tenés antecedente familiar, más de 35 años, tener bajos niveles del colesterol llamado bueno, HDL, antecedentes de diabetes o haber tenido diabetes gestacional o chicos con más de 4 kilos, bueno, sobrepeso, sedentarismo. Pero como vos decías muy bien, es un tema que incluso se coló en la campaña, ¿no? Exactamente, porque hace algunos años, creo que fue en el año 2015, hoy es candidata a vicepresidenta de la Nación, hablamos de Victoria Villarruel, sabemos cuál es la propuesta de La Libertad Avanza vinculada con el sistema sanitario, ¿no? Y con otras cuestiones, pero en particular sobre el sistema sanitario.
solidario, el objetivo es la privatización absoluta. Para muchos de nosotros esto significa el sálvese quien pueda, sobre todo si hablamos de salud. Esto publicaba Victoria Villarruel en julio de 2015, respecto precisamente a la diabetes. La solución nunca la tiene el Estado. Hay que dejar de subsidiar boludeces, decía en aquel momento. Hay que ver si cambió de opinión ahora. Si la insulina sube, se paga lo que sale en el mundo. Si no alcanza, lo lamento por los diabéticos, pero con mi plata no. Digo, no es el sistema solidario al que apuntamos. Sí, es no, cierto es lamentable, que en el contexto de la campaña, déjame, Nora, igual aclarar, en el contexto de la campaña electoral, Victoria Villarruel borró este tuit. Lo borró hace algunas horas porque es verdad que está circulando, del mismo modo que está circulando aquel tuit en donde ella proponía el servicio militar obligatorio. Pero volvemos al sistema de salud y a la diabetes en particular, ¿no? No es se lo paga el que puede porque hay riesgo de vida. Bueno, nosotros tenemos los precios de agosto, o sea, ahora deben ser superiores, sí, de cuánto puede salir el tratamiento de la diabetes por persona. Una persona con diabetes tipo 2, que como decimos es entre el 90 y el 95% de los casos, puede salir desde 10.000 a 80.000 pesos por mes. Y hablamos de tratamientos que hay que sostenerlos durante toda la vida. No es que uno en un momento se curó. Toda la vida. Puede remitir si uno desciende mucho de peso, hace buenos hábitos. Exacto, una vida activa, con actividad sin sedentarismo, puede hacer que sus niveles de glucemia desciendan por debajo de 125 miligramos por litro de sangre. Ese sería el límite, digamos, que marca cuando ya hay entre 100 y 125, se considera prediabetes. Si uno logra bajarlo, puede... Está contenido. Pero, digamos, la gran mayoría de los pacientes requiere los cambios de hábitos y además la medicación. El tratamiento. Y además, si hablamos de diabetes tipo 1, alrededor de 96.000, más de 96.000 pesos mensuales. Así es, alrededor de 100.000 pesos mensuales. Estamos pensando en un caso promedio. Puede ser más, ¿no es cierto?, en el caso de que se requieran otras medicaciones. Hay que pensar que hay que solventar las tiras para medir la insulina, sí, claro, los controles diarios. Los controles diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, con mi plata sí, podríamos decir, ¿no? En el caso de que alguien lo necesite, bueno, lo ideal es que sostengamos un sistema sanitario solidario y que atienda las circunstancias, situaciones particulares de cada uno de los argentinos y argentinas. Nos puede tocar a cualquiera. Cualquiera de nosotros, no estamos exentos, y si estuviéramos en ese caso tendríamos que disponer de esa cantidad de dinero para poder mantener una calidad de vida y no derivar en esas complicaciones que vimos que son atroces. Gracias, Nora. A vos.